Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Los hombres sombra o los llamados seres con sombrero o los Hatman, pues han sido una constante dentro del fenómeno de los visitantes de dormitorio. Pero, ¿qué me diríais si también apareciesen en el mundo de los sueños y afectasen a familias diferentes que han tenido avistamientos similares, pero en el mundo de la realidad tal y como la conocemos, pero también en el mundo onírico? Bien, pues hoy vamos a ver un incidente o una serie de incidentes, más bien, ¿no?, que realmente pues está exponiendo a los mismos seres, a las mismas criaturas, pero en diferentes contextos y con diferentes personas. Es un telespectador que me ha mandado pues lo que ha ocurrido y que me parece bastante interesante a la hora de entender lo que son este tipo de entidades que aparecen dentro de nuestras vidas y que sin ninguna duda tienen algún tipo de propósito para realizar, que sin ninguna duda pues está relacionado con experimentos con la raza humana. Vamos a ver este email, este correo electrónico que dice así: buenas tardes, Vicente, ¿cómo estás? Soy, no lo digo por intimidad ese nombre, soy de Uruguay y te quería hacer llegar dos experiencias con seres sombra. Una es de mi madre y otra es de un amigo. Te las cuento juntas porque, a mi entender, se trata de los mismos seres. Primero te contaré la experiencia de mi amigo, vamos a llamarle S, el señor S. Resulta que el señor S me contó esta experiencia hace unos 4 días y me dejó muy sorprendido. Resulta que él me contó un sueño que tuvo hace más o menos unos 6 meses, y en su sueño él se encuentra en la puerta de la azotea de su edificio. Él vive en un bloque de 9 pisos y allí alcanza a ver en una esquina a 3 seres muy altos, como si fuesen sombras. Puede distinguir que son humanoides, 2 brazos, 2 piernas, pero una cabeza absolutamente desproporcionada, alargada, como si tuviesen una especie de sombrero al estilo de los seres Hatman, así son denominados o determinados dentro de la ufología. Vaya, un sueño que me pareció bastante curioso. Bueno, describe que uno es más alto que los otros 2 y siente que ese ser más alto ejerce una presión que él entiende negativa, y esto lo he visto más veces dentro de los visitantes de dormitorio, es decir, hay uno que controla a los otros 2, pero no obstante siente que los 3 seres ejercen presión sobre él. Eso sí, esa presión la describe como positiva, como el típico caso de una calma absurda que tienen los abducidos en momentos que estarían absolutamente espantados, pero que están como inducidos a estar en calma. Bueno, en ese momento, pues él se siente como en trance, como hipnotizado por estos seres. Acto seguido se encuentra dentro de lo que es su sueño, esa experiencia onírica, pues acostado en su cama, y observa a esos 3 seres al costado de su cama, observándolo. A él, los 3. Y resulta que él tiene la misma impresión respecto a la presión ejercida por ellos. Y luego de esa escena, pues recuerda haberse despertado. Él no destaca por ser una persona que recuerde sus sueños, pero este sueño lo describe como muy vívido, demasiado vívido. Por mi parte, te comento que él, bueno, pues no es una persona que se interese por temas de lo paranormal, ni esté informado para nada
a este respecto, por lo cual pues me resulta aún más fascinante su historia, su experiencia, pero era un sueño, pero para él no lo fue, porque fue demasiado vívido, y sobre todo es que se acordaba, y además se acordaba de una presión intelectual que hicieron sobre él. Primero, un primer avistamiento en lo que sería pues la azotea de su edificio, y luego pues directamente ya de vuelta de lo que podría haber sido una abducción, y ya él en la cama, y ya pues tras un avistamiento que sería lo último que habría visto, pues ya en la cama y después dormir. Ahora pasaré a contarte, porque está completamente relacionado, la experiencia de mi madre y de mi padre. Mira, Vicente, hace aproximadamente 2 años mi madre me contó que se despertó en la madrugada sintiéndose observada. Esa sensación de escopaestesia que la hemos visto en multitud de ocasiones dentro de lo que son los visitantes de dormitorio. Y bueno, pues resulta que al sentirse que la estaban mirando, pues observó a 3 seres también al costado de su cama, y acto seguido pues intentó despertar a mi padre, quien con los ojos cerrados, y esto es realmente extraño, como si supiera lo que estaba pasando, gritó ¡váyanse! Y los seres desaparecieron. Lo extraño de todo esto, Vicente, es que la descripción de estas criaturas es exactamente la misma que las de mi amigo. Estas descripciones son idénticas. Son 3 seres altos como sombras, humanoides, con cabezas alargadas, como si utilizaran un sombrero, y uno más alto que los otros 2. Eran idénticos los seres que habían influenciado a mi amigo y los 3 seres que también vieron mis padres. Y esto me hace pensar que se tratan de las mismas entidades. También me resulta sin ninguna duda llamativo del caso que mi padre pudiera ver a estas 3 entidades sin abrir los ojos, como si se encontrara en un plano más elevado de consciencia y pudiera ver igual a estos seres estando dormido, despierto o semidormido. Estas son las experiencias que quería contarte porque, bueno, pues me gustaría saber qué es lo que opinas sobre ello. Estuve buscando mucha información sobre la llamada gente sombra y en ningún lugar encontré el caso que sean 3 y uno más alto que otros. Bueno, pues te mando un fuerte abrazo, sigue así, que me gustan mucho tus vídeos, muchas gracias por mi parte, y bueno, pues me gusta cómo abarcas los temas de lo paranormal, ¿no? Y muchas gracias y salud y suerte. Bueno, igualmente también salud y suerte para él y para todos los que me estéis viendo ahora mismo, y vamos a ir por partes. El tema de las abducciones, siguiendo un patrón al respecto de lo que podrían ser las introducciones dentro del mundo de los sueños, lo he visto y es un avance clarísimo dentro de lo que son pues los secuestros de seres humanos por parte de entidades extraterrestres. Muy interesante el hecho de que empiezan a presentarse como lo que estudiaba Carl Jung del inconsciente colectivo, es decir, una figura que para muchísimas personas nos da miedo, y que es esa especie de Hatman, esa especie de hombre con sombrero, pero que parece que realmente está pues disfrazándose de esa manera, y que realmente está ocultando su verdadera forma. Pero nosotros pues tenemos un pavor total, y esto no se sabe por qué, ante una figura así, y esas figuras, esos seres extraterrestres, pues efectivamente nos inducen a nivel telepático a verles de esa manera
para tener controlada la situación. Pero es curioso porque el amigo, pues resulta que está en la azotea del edificio. Estamos hablando ya de lo que sería pues o una simulación o directamente una abducción, y es muy interesante porque los está viendo perfectamente, y de hecho está observando cómo hay una figura que está dominando a las otras dos, algo que he visto en el tema de los visitantes de dormitorio muchísimas veces. Pero la influencia que le están dando es positiva, es decir, están controlando su subconsciente para que haya una calma total dentro del experimento que se va a realizar con él dentro de la abducción. Cuando la abducción ha terminado, es fascinante porque ellos pues le dejan directamente semi-inconsciente, y él lo puede ver perfectamente, a esos tres mismos seres, los cuales siguen dándole una influencia positiva para tener en todo momento un control de la situación de la abducción, para que sus pruebas salgan positivamente, para que realmente la situación no se descontrole ante el pánico que puede tener esa persona si ve exactamente cómo son pues los aspectos de esas criaturas. Se están mostrando como ese Hatman, ese hombre con sombrero, porque se controla lo que sería pues el subconsciente del individuo, pero realmente las criaturas pueden ser perfectamente grises, que saben exactamente qué es lo que nos da miedo y qué es lo que pueden hacer para controlar una abducción. Lo que pasa aquí es que es bastante curioso que el protagonista de este email está mostrando pues que ha ocurrido un incidente, pero es que en su familia también ha ocurrido un incidente que es similar. Tres figuras, igual que las que tuvo su amigo, a los pies de la cama de sus padres, igual, uno más alto que los otros dos, el que es más alto domina a los otros dos, la madre los ve, grita, y el padre, cuando es despertado, aunque tiene los ojos cerrados, pues es impresionante porque llega a echarles. Estos seres han terminado con su operación que estaban realizando con ellos dentro de lo que sería pues su misma habitación, que no es ni más ni menos que una simulación tras haber sido abducidos también esos padres, ¿no? Claro, el problema que tenemos aquí es por qué están rodeando al autor de este email, su amigo y sus padres. Realmente el protagonista podría decir, y esto es bastante curioso dentro de la ufología, es él. Él es la persona en donde pues se están focalizando este tipo de incidentes. Es más que posible que esta persona sea pues el objetivo absoluto para conocer sus reacciones con el incidente del amigo y con el incidente de los padres. Y es muy curioso porque la madre efectivamente tiene una sensación de que la están mirando. Es copaestesia, es clarísimo ese elemento dentro de los visitantes de dormitorio. Y es fascinante que su amigo nunca jamás se acuerde de sus sueños, pero de ese sí es vívido, pero más que vívido, es una abducción la cual pues él ha podido observar el principio, que es esa abducción arriba de su edificio, y el final, que es cuando los tiene ya al lado. Es impresionante que el padre pues sepa reaccionar pero con los ojos cerrados. Esto es curiosísimo y tiene muy pocos referentes dentro del tema de los visitantes de dormitorio, porque realmente si está con los ojos cerrados es que estos seres le permiten observarlos a ellos y tomar posesión de algún tipo de actividad. Este señor pues directamente reacciona con agresividad. Eso pone en peligro lo que es el experimento que van a hacer con ellos, y entonces estos seres, al ver que el pánico ha superado
el límite del miedo a partir del cual el experimento va a irse al traste directamente, pues desaparecen directamente y la abducción se termina. Es fascinante porque tenemos a un protagonista al cual de momento no le ha pasado nada o no se acuerda, pero sí a su amigo y sí a sus padres. Es un tema que realmente pues es muy interesante a nivel ufológico, porque tenemos a una persona la cual están rodeando unos seres que están mostrándose de la misma manera. Ese Hatman, ese hombre con sombrero, que realmente no es un hombre con sombrero, es ni más ni menos que una representación visual para controlar una situación, y lo más normal es que sean los famosos grises, que estarían pues directamente avanzando dentro de lo que son sus abducciones, introduciéndose en el mundo de los sueños de los seres humanos, algo que llevo estudiando ya pues con bastante frecuencia desde hace ya pues bastante tiempo, y que pues ni más ni menos que es un avance dentro de la tecnología de las abducciones, aprovechar un tercio de la vida de los seres humanos que estamos durmiendo, que mejor que hacerlo cuando estamos completamente quietos. Además, normalmente suele haber una parálisis. En este caso, la parálisis de la mujer no funciona, pero es que en el caso del padre tampoco funciona, porque llega incluso a hablar, algo que no suele ocurrir dentro de los momentos en donde estás bajo el influjo de un ser de estas características. En este caso, 3 seres de estas características, ¿no? En este caso, llega a gritar: ¡váyanse! ¡Váyanse! Desde luego, el experimento no puede seguir, y entonces es mejor cerrarlo. Y es impresionante porque son las 3 figuras que el amigo vio primero en la calle y luego también en lo que era su cuarto. Impresionante, como hemos visto, este caso doble, pero que realmente es triple, porque es el protagonista del email que me ha mandado, pues realmente el que está siendo rodeado en lo que sería una amistad, y directamente sus propios padres, para ir acercándose al respecto de sus propias opiniones, de lo que sería pues sus reacciones ante este fenómeno ovni que directamente le tiene como principal objetivo. Su amigo no tenía ningún tipo de de conocimiento al respecto de la ufología, y los padres pues no se expone ningún tipo de de adjetivo o de frase que indique que tampoco pues que supiesen alguna cosa al respecto de las abducciones. No, pero él sabe perfectamente lo que son los Hatman, los seres sombra, y de hecho busca información, y de hecho pues identifica el sueño del amigo con el incidente de los padres. Son los 3 mismos seres, y de hecho pues ha tenido pues esa relación, y de hecho la relación pues directamente confluye en él, va directamente hacia él, posiblemente hacia la relación y hacia la reacción que tiene ante escuchar un testimonio y otro. Está siendo vigilado de una manera, pues vamos a llamarlo así, no indiferente, pero sí indeterminada, cuando él es el auténtico protagonista, que sepamos, porque él de momento no me ha vuelto a escribir al respecto de que haya tenido una abducción. Bueno, aquí os dejo este curiosísimo caso de visitantes de dormitorio con los famosos Hatman, que realmente no es un hombre con sombrero, sino que son seres que están mostrando una imagen que es pues algo que da pánico a los seres humanos, y no sé por qué. Pero ya Carl Jung a mediados del siglo XX pues ya lo estuvo estudiando, esa figura con los ojos rojos, además normalmente que nos da miedo, pero que sí que sirve para controlar siempre una abducción, sea lo que sea el propósito de esa abducción.
Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este interesantísimo caso y curioso caso que os traigo aquí al respecto de, una vez más, visitantes de dormitorio ante un fenómeno ovni que está absolutamente descontrolado. Nada más, muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.